yo pienso que también es importante que sepan que a pesar de que sabemos que es una persona que tiene contactos, o sea, está vinculado a instituciones importantes, no tenemos miedo porque realmente estamos haciendo las cosas bien y cuando digo bien es que hay testimonios, hay información, o sea, estamos como recopilando todo, ¿sí? No simplemente como vociferar al aire Correcto. cualquier tipo de reacción, simplemente son relatos, anécdotas que de muchas personas diferentes. Y que de verdad nuestro objetivo nunca ha sido hacer daño, pero creemos que cuando uno habla de no hacer daño, también debe tener en cuenta el no estar pasando por encima de uno mismo por cuidar a otro. Y creo que, bueno, esa es una de las razones por las que hemos callado tanto tiempo y es porque dudamos de si íbamos a afectar a alguien, pero luego nos dimos cuenta que realmente las que han estado profundamente afectadas todos estos años hemos sido nosotras. Y como, también como un acto de amor propio, pues es que fue lo que es lo que nos impulsó a Sí, finalmente romper el silencio. sí, además que de alguna forma uno cuando sale, o sea, bueno, creo que es un sentimiento compartido que he escuchado y que yo me reflejo en él, y es el hecho de que cuando uno sale de ese espacio, uno se siente solo, vacío, independientemente de que sea algo como personal o bueno, uno calla cosas, ¿no? O sea, como cualquier persona que tiene problemas en la vida, con su familia, calla, pero de repente hay como, por decirlo así, una luz. Y yo siento que lo que hizo Pilar contigo, o sea, como de hablar y exponerse frente a las redes, porque eso pues es masivo de alguna forma, le da como esa luz a muchas personas que decidimos como enterrar un poco ese pasado y que de repente todavía nos sigue como afectando, o sea, como en muchos aspectos de la vida. Entonces, como que eso, agradezco mucho como esa valentía porque realmente nos da valor a otras personas que hemos vivido cosas, puede ser del mismo orden o incluso de otros órdenes, pero que al final se resumen o se puede como, digamos, hablar en general de un maltrato, de un abuso. Bueno, les habíamos comentado que además de los abusos de orden físico, de violencia en lo verbal, psicológica, pues hubo otro tipo de abusos. Sin embargo, nosotras, Pilar y yo, pues no habíamos querido contar esto porque pues no nos correspondía. ¿Sí? Sentíamos que no nos correspondía hasta que pues de pronto, como le dijimos en el primer video, las personas no estuvieran listas para hablar. Entonces, pues te agradezco también, Lu, por haber decidido exponer hoy lo que nos vas a contar. Sabemos que no es nada fácil para ti, pero también sabes que tienes como un sostén en nosotras. Y quiero decir esto antes de que empieces tu relato, y es que creo que ya viene siendo hora de que, como se ha dicho en algunas publicaciones y demás, que la vergüenza cambie de bando, que el miedo cambie de bando. Y creo que si alguien debe tener miedo y vergüenza en este momento es esa persona y no nosotras. Sí, de hecho, más que miedo, en principio, y no, y de hecho todavía es innegable sentir vergüenza. De repente cuando, digamos, exponga como todo mi relato, de repente entiendan el porqué de la vergüenza, porque pues a la final lo que pasó, uno se mete en la cabeza como, bueno, yo lo permití, yo hice parte de eso, en muchas formas y como que uno no hace como esa línea de sucesos para determinar como qué causó que yo de repente no dijera nada o de repente permitiera cosas que cruzaron muchos límites, muchos límites. Wow, hacer el video es más difícil. En mi cabeza, digamos que quería hablar realmente de, en primer momento, como de por qué entré a ese espacio, ¿sí? ¿Cuál es como ese patrón común? Primero, las personas que entramos a ese espacio, por lo general, diría que en la mayoría, siempre hemos sido personas que recién vamos a iniciar la universidad, oscila siempre entre los 16, 17 años a los 24, 25, de repente entra gente mayor, pero realmente hay un patrón ahí, ¿sí? Somos personas que recién vamos a entrar a la universidad, estamos en búsqueda de, de asentarnos profesionalmente, ¿sí? Como de responder muchas preguntas y más allá de lo profesional, del cuerpo, porque si algo está profundamente relacionado con la danza, es el cuerpo, ¿sí? Entonces, como que todas esas preguntas sobre el cuerpo también se relacionan con la espiritualidad, con la conexión cuerpo-mente y bueno, muchos temas que pues cuando uno entra a ese espacio son temas que se abordan o bueno, que se abordan, pero al mismo tiempo se contradicen y se tergiversan de muchas maneras, porque son ambiguos, porque se tocan muchos autores, porque se habla desde muchas perspectivas y todo es guiado por una sola persona, es decir, bajo una sola visión, ¿sí? Entonces, bueno, yo entré con esas preguntas, de alguna forma lo que nos atrapa mucho es la teoría, ¿no? Sí, quería decir algo, Lu, y es que si bien como que muchas personas estamos trabajando para el espacio, ¿sí? Como si bien muchas personas estábamos trabajando que en investigación, que en las sesiones, que no sé qué, realmente todo se convierte en, o sea, todo se alinea hacia su perspectiva, hacia la perspectiva del director, de la persona que finalmente decide
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y Dilo, dilo. además que, por lo menos en mi caso, y creo que en esto pueden haber muchas personas como que se identifiquen, sentía como una admiración por esta persona porque de repente yo creía que él tenía como lo que a mí me faltaba. Es decir, yo era muy buena como con la parte del movimiento, o sea, me iba bien, digamos, Eh, pero como que yo no, pues, o sea, como que leer teoría de la danza, leer, no sé, que el Tratado de La Habana o alguna cosa así, como que nada que ver, ¿sí? O sea, yo estaba perdida en el mundo, en el campo teórico de la danza. Y bueno, cualquiera diría, ah, pero es que pues también está la universidad, ¿por qué no? Pero también yo siento que tengo como, a ver, lo que pasa es que para los que de pronto no me conocen o para las personas que de repente quieran habitar ese espacio o ya lo estén habitando y no me hayan conocido, yo fui del grupo una de las más obedientes, de las más entregadas a ese espacio, o sea, era increíble que a mí no me importaba las horas, y no me importaba mi familia. O sea, realmente hubo como tanta fascinación por la teoría que yo, bueno, por la teoría, por la práctica, o sea, yo estaba fascinada con ese espacio, como ese primer enamoramiento que duró como el primer año y duró porque se empezó como a reforzar lo que yo te decía en un principio, como esa parte de que se hacía mucho y es las sesiones personalizadas. Ujú. Pues a quien no le gusta como que te dediquen atención y que entonces te corrijan y ta, 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 pero sin darnos cuenta, esa dinámica de personalización, lo que ustedes mencionaron en el video, que o sea, es totalmente cierto y es esa, digamos, esos círculos que hacíamos para contar cosas incluso más allá de la danza, personales, de nuestra familia, de nuestra pareja, de si nos hemos acostado con tantas personas, a veces era en grupo, a veces solo con él, él a veces nos cogía a una de nosotras, a mí por lo menos, me llevaba a hablar por allá con él solo y cómo has estado, qué hiciste hoy, o sea, como cosas personales, con quién está saliendo, qué hace él, cosas que ni mi papá me preguntaba, ¿sí? O sea, como súper involucrado en la vida de uno. O sea, se tomaba el trabajo de involucrarse en la vida personal, en la vida emocional, y bajo eso, digamos que también se daba la manipulación, porque tenía el poder, o sea, primero tenía un conocimiento de uno en muchos ámbitos de la vida. Segundo, estas cosas como personalizadas daban pie a la crítica constante. O sea, pasó de ser las correcciones físicas, como corregir una postura, corregir que los hombros, que el brazo, ta, 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 a que eso tenía que ver con algo personal. Entonces, a mí me dicen, la rodilla se relaciona con el orgullo. Puede que sea cierto, ¿sí? Puede que científicamente ya esté demostrado, yo qué sé. Pero entonces, bajo ese tipo de sutilezas, uno va envolviendo todo lo que pasa, lo que dice y lo que esta persona, digamos, cada gesto que hacía ya era como una señal de algo. Si me dice que mi lado derecho está fallando hoy, entonces algo con mi mamá. Mm. Si mi lado izquierdo, algo con mi papá. Si estoy inclinando mucho la cabeza, entonces se volvió una cuestión sutil, o sea, con esas correcciones. Y mira que una de las preguntas que yo misma me hacía, yo, ¿por qué? Listo, primero, porque entré, porque me quedé y porque unas personas, o sea, nosotras duramos más de 5 años y otras personas de repente duran un mes. O sea, que de repente tenemos en común las que nos quedamos. Y yo tengo como una teoría, por decirlo así, pues obviamente no está como demostrado o sea, es desde mi sentir y por lo menos personalmente me lo respondo así. De repente haya otras personas que digan, no, en mí fue desde otro lugar. Pero una cosa que siento en común es la falta de autoestima, que de repente se fue acrecentando aún más y se soportaba solamente como desde el ojo de él. La sobreexigencia, creo que eso para mí ha sido algo que he descubierto en mí y que me ha agotado a tal punto en que yo me desencanté de la danza, o sea, yo en este momento estoy retomando la danza después de 4 años, es decir, llevo 4 años sin la danza y realmente duele, o sea, duele porque yo pienso como, ¿qué me pasó? ¿Sí me entiendes? ¿Qué me pasó? Y fue esa sobreexigencia, o sea, yo soy una persona que se sobreexigió a tal punto que me quebré y lo más triste aún es que yo me salí casi con un pensamiento de rendición y no de emancipación. Y peor aún, y ahí es donde la gente de pronto no sé si entienda como mis razones, pero el hecho de que yo no haya puesto límites para lo que me hizo, porque a la final, lo que digo,
todo fue creciendo, fue sutil, pero de a poco. Entonces, ya no eran solamente las correcciones, las críticas, sino también ya la mirada despectiva, los gestos de desagrado, unas sesiones literal te gritaba y te mandaba a comer M, y otro día te abrazaba y te preguntaba cómo estabas. Entonces era un vaivén, una cosa de tire afloje. Em, Luego, ya sin más, él podía decir de alguien como, eh, sí, o sea, no quiero decir acá como palabras como soeces, pero sí, ya era como que a uno lo podía tratar en una sesión, lo podía uno tratar literal como una mierda, o sea, como baje el culo, levante las tetas, y puede que a mí no me lo haya dicho directamente, pero yo lo escuchaba con otras compañeras decirlo. A mí, en esa parte, digamos, de los golpes, él a mí nunca me golpeó, Ujú. pero sí me gritó mucho y después de 4 años, después de, no, 4 años y medio, casi 5 años, de un día para otro, bajando de un ensayo que por cierto fue muy fuerte, baja la mano, me abraza, baja la mano y me toca un seno. O sea, me mete la mano, me abraza, me mete la mano y me toca. Después de, o sea, eso nunca lo había hecho en todo mi proceso con él, nunca lo había hecho. Yo, yo en ese momento entré como en una especie de shock, limbo, no sé, porque sé que en ese momento lo primero que pensé, porque ese recuerdo que tengo es de mi cabeza, o sea, su mano y a mi cabeza. Y lo que me surgió en mi cabeza fue, esto debe ser una prueba. O sea, yo ni siquiera pensé, esto está mal, este señor me está tocando. O sea, como que, bueno, porque cabe aclarar que el significado del nombre de este grupo, o bueno, lo que nos explicaba él era que era espacio de prueba. Es decir, que él nos ponía pruebas todo el tiempo. Y al principio, y nos hacía hasta exámenes. O sea, yo me acuerdo que nos hacía exámenes y nos hacía pruebas. Y si, por ejemplo, algún día, una vez que faltamos a una sesión, y eso fue a los inicios, no sé si recuerdas, que nos hizo sostener los brazos acá toda la sesión, digamos que eso físicamente, digamos que nosotras lo aceptamos, ¿sí? Pero entonces, como todo fue creciendo, ya esto, para mí, en ese momento en el que yo estaba, era una prueba. Yo decía, yo pensé, ¿cómo debo? Yo me confundí mucho porque yo dije, ¿qué debo hacer? ¿El qué quiere que yo haga? ¿El qué quiere que yo haga? ¿Quiere que lo rechace para ver si a mí me hiciera alguien eso, cómo yo reaccionaría? ¿O debo ceder porque es él? O sea, cualquier Porque eso, cosa antes de pensar en que él está haciendo algo mal. O sea, como sí, un montón de cosas antes de pensar, este mal está cruzando el límite, ¿sí? No, o sea, está cruzando el límite. No, y era que todos los límites que yo puse fue precisamente a todo lo que pudiera ser mi red de apoyo. Hola chicas, ¿cómo van? ¿Cómo están? bien, bien, bien. Ya habíamos empezado como un poquito Ujú. pues, con lo que ya sabía que íbamos a conversar hoy. Yo le quería preguntar a Lu sobre esta situación que nos estás comentando. ¿Cómo fue que este señor hizo esto? O sea, ¿bajo qué circunstancias ese señor te toca de esa manera? Íbamos bajando de la casona después de un ensayo. De hecho, fue un ensayo hasta tarde, porque recuerdo que estaba muy oscuro, o sea, ya éramos como el último grupo. Estaba oscuro y íbamos bajando y él me abrazó, pues algo común en él, abrazarnos de repente o llevarnos para atrás a decirnos algo solo a uno directamente. Entonces él me abrazó, ustedes siguieron adelante, porque él empezó como a quedarse como, y yo creí que me iba a decir algo, o sea, yo dije, algo me va a preguntar, eh, y de la nada, en ese abrazo, mete la mano por mi blusa, de hecho por mi saco, porque tenía un saco, y me toca un seno, así, o sea, no sin decirme nada, o sea, no me dijo nada, simplemente bajó la mano, yo no hice nada, o sea, yo me quedé quieta porque me quedé como un poco en shock, o sea, no paralizada, pero sí como que lo primero que a mi mente vino, porque recuerdo muy bien como lo que pensé en ese momento, y es, esto debe ser una prueba, ¿qué debo hacer? O sea, me puse como modo alerta, pero al modo de ese espacio, no como una alerta conmigo misma de que alguien cruzó la línea, sino como simplemente esto es una prueba que espera que yo haga, que espera él que yo haga. O sea, como que yo automáticamente pensé eso. Y me quedé como muy confundida, o sea, mi cabeza solo repetía ese momento y yo decía, es una prueba, que debe ser una prueba, que debo hacer, que espera que haga, que espera. Era lo único que estaba en mi cabeza. Y ya cuando bajamos, nos despedimos todos y yo, o sea, simplemente pensaba, ¿será que él me está como probando a ver yo cómo reaccionaría
ante una situación así con otro hombre, yo dije, pero, o sea, ¿por qué no me dijo nada? O sea, como, porque no me dijo nada, o sea, no hubo palabra, no hubo nada, simplemente fue ese momento O sea, extraño. no hubo Yo un no, consentimiento tuyo. y yo no dije nada tampoco, que fue, o sea, que hoy como que digo, alguien cruzó una línea y tú no lo viste, o sea, me lo digo yo a mí misma, como que, y eso es algo que también quería como expresar, o sea, más allá de mi testimonio, es como que yo empecé, como muchas de nosotras, a poner límites todos afuera, los límites a toda mi red de apoyo, que pudo ser mi red de apoyo, mi familia, amistad, incluso entre nosotras, si bien nos hablamos mucho, todo era en el marco del espacio. Claro. Entonces, como que una red de apoyo externa yo no tenía, yo no era muy sociable tampoco, o sea, yo no tenía amistades por fuera, mi familia la empecé a alejar muchísimo, o sea, para mí, porque también eso se decía en el espacio, la familia es una carga, y era palabras literales, la familia es. Entonces, claro, yo me empecé a alejar de cualquier tipo de red de apoyo externo. Después Pero yo al te... día siguiente no te Después de dijo eso, nada, no, nunca o sea, volviste no a hubo, hablar. yo tenía temor de preguntarle, porque bueno, para nadie es un secreto que, o sea, preguntarle cualquier cosa era, o exponerse a que le preguntara a uno mil cosas privadas, quizás, por ejemplo, yo no quería tocar como la parte de mi intimidad, o sea, sexual con él. Llegué a pensar eso, como que será que yo tengo, no sé, algún problema sexual que él quiere sacar a relucir. O sea, yo pensé mil cosas para justificar eso, porque nunca lo había hecho. O sea, es que es lo que yo digo, o sea, pasaron 4 años y medio y nunca había hecho eso. Para mí fue muy confuso. Yo a él lo tenía en un pedestal, porque literal, o sea, es que para que alguien aleje a toda su familia, diga que su familia es una carga, viva 24/7 disponible en un celular, tiene que ser una cosa que está acá psicológicamente y emocionalmente como muy fuerte vinculada. Sí. Y el problema es que se agarró como de muchas cosas, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Y uno diría, bueno, como que yo mucho tiempo viví como con la culpa un poco, como de permitirlo, como bueno, eso le pasa por no poner límite. O sea, yo misma como dándome látigo, como eso le pasa por no poner límite, eso le pasa por no saber decir, expresarse, decir las cosas, ser no a todo a sentir, porque así era yo con él, yo a todo era que es así, que sí, todo lo que él dijera. ¿Sí? Entonces, como que también me di, luego, o sea, cuando me salí, me di mucho látigo con eso, o sea, con el hecho de haber permitido esas cruces de línea. Eh, pero la cuestión es que, o sea, siempre lo hizo muy sutil. Después de eso, él no tocó el tema, yo tampoco. Me sentí como aliviada de que no me volviera a tocar, pero yo seguía como en mi cabeza, como algo me quiso decir con eso. Incluso lo trasladé a mi relación, que en ese momento, de hecho, yo estaba iniciando como por esos momentos, no sé si un mes antes, bueno, sé que fue en ese rango de tiempo, yo estaba iniciando una relación con alguien. Y de hecho con ese alguien tuve muchos problemas por lo mismo, o sea, no porque le haya contado eso, sino porque yo cuando, digamos, salía con esa persona, este señor me llamaba, o sea, sí, de repente, pues era normal como la intensidad de él, pero el hecho de que yo estuviera ahora conociendo a alguien, como me hizo sentir como esa cantidad de tiempo que le dedicaba al espacio y como que quería respirar un poquito, o sea, salir un poquito, pero de repente, no sé, yo salía y una llamada de él, que usted sí ya hizo tal cosa, cosas, tareas del espacio, que si ya escribió esto, que si ya hizo esto, que está haciendo, una intensidad de lo que a mí como que yo digo, no sé cómo lo hace, la verdad, pero él de verdad se enteraba de todo. O sea, de Sí. hecho ustedes lo mencionan en un video como de que uno termina contándole las cosas. Qué pena, Lu. Es que Sí, yo quería como agregar algo a lo que estabas diciendo y es que creo que ya es muy claro que tú efectivamente, evidentemente no estabas cómoda con esa situación y yo quería mencionar que había como acercamientos físicos que para mí eran muy incómodos, pero que me sentía mal rechazándolo porque sentía que estaba siendo grosera con el maestro, ¿sí? Entonces, y son cosas sutiles, ¿sí? Porque yo siento que conmigo nunca fue como explícitamente como un acoso sexual, o había algo que a mí me molestaba demasiado y era como este asunto de, tú lo ves como una figura de autoridad y le tienes mucho respeto. Entonces, como que para mí el saludar y despedirse era con un beso en la mejilla, que de por sí ya si es un maestro, tú, un profesor, tú no tienes por qué estar obligada a dar un beso en la mejilla, sino que te da la gana. y de ¿Sí? hecho, yo recuerdo que había una persona, que pues no puedo decir el nombre hasta que no hable, o sea, la obliga, o sea, no la obligaba porque no es como que le ponga un revólver en la cabeza para hacer las cosas, pero sí es como que, chao, maestro. Así. El gesto, Claro. o sea, este gesto dice mucho, y entonces ella se devolvía y le daba el pico en la mejilla. Sí, exacto. Y en eso yo decía, Casi una, bueno,
Sí, y un poco yo pienso que puede ser lo que dice Paula, como que se siente grosera, tal vez el rechazarle como el... Y como para terminar lo que estaba diciendo, como que para mí, yo accedía a veces como a darle, o sea, como que yo le daba el beso en la mejilla y iba a alejarme y entonces él me agarraba para que lo abrazara, ¿sí? Y yo metía mis manos como entre él y yo, o metía una mano la otra, y recuerdo como que un par de veces hubo como este forcejeo entre que yo no lo quiero abrazar y él quería que lo abrazara, y es una situación muy incómoda, ¿sí? Era una situación muy, muy incómoda que no sé hasta qué punto eso es un acoso, ¿sí? Pero entonces, como siempre, yo me iba de esa situación, yo al final recuerdo que terminaba cediendo porque me daba cuenta que era como la manera de salir rápido de esa situación, ceder, darle el abrazo e irme, ¿sí? Pero era muy incómodo, uno. Y Mm. dos, yo salía de esa situación pensando mucho en esa situación y sintiéndome mal conmigo, sintiéndome culpable porque yo siento un rechazo hacia el maestro, sí, él es todo amor, todo no sé qué, y en ese momento yo lo pienso y digo, puta, pues porque estaba todo mi sistema activo percibiendo una amenaza, ¿sí? Y te estaba Sí, y diciendo, otra pon un intención. límite, ¿sí? Entonces, eso, o sea, como que siento que es muy complejo cuando se difumina mucho la figura de, es el profesor, es el maestro, es mi amigo, eh, la relación que tenemos es de paternar o no, porque entonces hoy me trato mal, o sea, como que todo el tiempo se difumina mucho la relación, y entonces tú nunca sabes. Y eso Nunca sabes, sí. genera mucha confusión, es horrible. Y mira, es curioso porque si alguien, pues pienso yo, eh, escuchara como cualquiera de nuestras versiones, como que es como si estuviéramos hablando, no sé, de alguien, como cuando, no sé, una persona habla de una pareja que tuvo muy tóxica o algo así, eh, como el hecho de que todas hayamos creado como ese vínculo con toda esa incomodidad, o sea, Es una pregunta, ¿esto pasó solamente esa vez? no sé si de pronto él percibiría Rechazo. como mi cosa, como mi shock, o no sé, o sea, yo estoy simplemente suponiendo, pero el punto fue que al otro día no pasó nada, pero los días siguientes empezó con sesiones de masajes. Entonces, en estas sesiones, eh, Pero ¿A qué te sesiones refieres? de masaje, ¿por qué? O sea, ¿en qué sentido? pues él a veces hacía sesiones de, o sea, enseñaba como, que los puntos yo no sé qué, porque también hablábamos de eso, ¿no? O sea, que los puntos Ah, energéticos, incluso llegamos a hablar un poquito de la acupuntura, o sea, como, pues, no sí, estudiarla, pero sí como de ese tipo de recorridos energéticos. Y recuerdo que empezó como sesiones de masaje, pero bueno, fueron como uno o dos con el grupo y ya eh, no me acuerdo la primera masaje que le hice, pero porque empezó a pedirme todos los ensayos, bueno, casi todos masajes. De hecho, pues yo creo que algunas Yo de eso me recordarán. acuerdo, yo recuerdo como que él te decía, ay Luisa, me duele acá, hágame un masaje, Ajá. sí, Entonces sí, empezó a recuerdo. pedirme eso, empezó a pedirme que le hiciera masaje. Entonces ya no, o sea, por eso después de él que me tocó, no me volvió a tocar, pero ahora era lo de los masajes hacia él. Y en uno de esos, él me bajó la mano, o sea, mi mano la bajó y me hizo tocarle sus genitales. pero directamente o por encima del pantalón o por Eh, dentro. ¿O cómo? fue las dos, o sea, primero fue por arriba y luego como, ay, sí, así, y me hizo meterla luego por debajo. Mm, ¿Eso es- fue una sola vez o fueron varias? esa fue varias, eso fue Vale. varias, eso fue varias. De hecho, una vez, no sé si Paula estaba, sé que varios estaban, no voy a decir los nombres porque pues no todos han hablado, pero hubo una sesión que se hizo a oscuras, o sea, la casona, es que no me acuerdo si fue que se fue la luz, no, miento, fue que él está con mucha migraña, porque él dijo, hoy vamos a ensayar con la luz apagada, ahora que me acuerdo. O sea, en todo caso es que esa sesión se hizo con la luz apagada y la sesión era de noche, o sea, está súper oscuro. Eh, él trajo una de esas colchonetas que hay ahí en la casona, se acostó boca arriba y lo mismo. Entonces, obvio, aprovechó que estaba oscuro, me hizo como masajearlo allá, luego acá el pecho, bueno. O sea, yo honestamente como eh, pienso que hay lo que decía Paula, o sea, son unas líneas tan delgadas entre corrijo a corrijo, ¿sí? Sí, o sea, como que no sé por qué uno a veces como que no ve esas líneas. O sea, yo pienso que fui inocente en pensar que yo simplemente le estaba haciendo un masaje, o sea, yo nunca lo vi como algo más. Incluso después de que me haya tocado, como que yo, como no me volví a tocar otra vez, o sea, me dio unos días y simplemente pasó lo de los masajes, eh, yo todo lo llevaba como a eso, a lo energético, o como a que él lo necesitaba, o algo así, como que yo le estaba haciendo un favor y yo súper neutral, o sea, me da un poco de vergüenza decir esto porque
es un poco raro decir como, inocente, pero, o sea, ¿qué edad tenía? Sí, o sea, no era una culicagada de 13, 12, 11 años, no. Sí, yo sé que en ese entonces yo ya tenía mis 23, yo creo, 22, 23 años. O sea, yo no estaba cabida del zarzo, pero de alguna forma todo ese constructo durante 4 años y medio me hizo llevar todas esas situaciones, ese romper, transgredir esos límites que se fueron transgrediendo poco a poco, yo lo seguía conectando a todo el pasado. A todo el discurso. A todo el discurso. Tengo una duda y es después de la primera vez que él te hace este masaje, que él hace que tú le toques tus partes íntimas. La siguiente vez que tú vas a hacerle un masaje, ¿tú te convences de que está todo bien o tú empiezas a sentir que ya no quieres? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por tu cabeza? Miren, yo toda la parte de los masajes nunca lo vi mal, o sea, en ese momento nunca lo vi mal, porque no era como que yo no. Okay. O sea, realmente era un masaje. Eso, mentiría si digo que no, realmente era un masaje que no, o por lo menos... En tu cabeza. Sí, pero en parte, o sea, no estoy como defendiendo ni justificando, pero en parte nunca, o sea, lo que yo voy es que nunca llegó a la... ¿Sí? Sí, no, es como que, no. Entonces yo todavía seguía mi idea del masaje. Y yo incluso, eso es otra cosa, él hablaba de que el sexo era también una forma de evolución, y él había, si uno pudiera acceder a los cuadernos, de hecho mis cuadernos, yo boté muchas cosas, yo después de que me salí, y ustedes son testigos y muchas personas, yo cambié de número, yo cambié de correo, yo me fui, yo cerré todo tipo de comunicación, pero sí, eso, o sea, como que ya de hecho la razón por la que yo me fui fue cuando ya empezó a cruzar más líneas, por ejemplo, ya cuando en eso ya estaba como a punto de pasarlo de la pandemia, porque él me empezó a pedir o sea, como videollamadas, y entonces empezó a hablarme de lo mismo, como del cuerpo, que le gustaba pues como mis masajes, que si yo había aprendido, o sea, no me acuerdo bien como las conversaciones, pero era como en torno como ya tanteándome. Y recuerdo mucho que él me pidió que me subiera la blusa, y ahí fue cuando yo dije, o sea, lamentablemente fue como muy tarde, o sea, muy tarde, entre comillas, como que dejé pasar muchas cosas, pero fue como eso lo que ya yo dije, no quiero. ¿Y esto en qué momento? En una videollamada. En una videollamada, perdón, sí. Porque lo que te digo, o sea, estaba muy pendiente de mí últimamente, o sea, y por eso digo que me llevó problemas iba a decir la persona con quien salía, no lo quiero involucrar, bueno, con la persona que salía, con la persona que estaba intentando salir, porque era como que le terminaba, tú no me dejas, tú no me dejas evolucionar. Ay, no. No, marica, no. Ok, entonces en la videollamada él te dice que te subas la camisa, que te subas la blusa, ¿por alguna razón en específico? O sea, ¿te dice por qué? O... No me decía nada, y yo, es que ustedes saben, ¿verdad? Yo no era de preguntar, o sea, yo no era de preguntar o de, ay, ¿qué pasa? No, o sea, yo era como, sí. Tenía mis dudas en varias cosas, pero siempre terminaba entramando mi cabeza para, ya. Ok, ¿y te subiste la camisa o no? Yo hice el intento, le iba a hacer caso, pero hice como esto, acá, y con la mano, porque no se ve mi mano, apagué el computador, como, se fue la luz. O sea, ni siquiera fui capaz de decirle algo como, no me gusta eso, me siento igual. No fui capaz de decirle nada, no le dije nada. Okay. Y simplemente me huí, o sea, como, se fue la luz. Apagué los datos, todo. Y yo me acuerdo que ese día sí dije, no, esto no lo quiero hacer, o sea, debo preguntarle, pero ¿qué le pregunto? ¿Qué hago? ¿Será que esto es una señal para que me... Incluso llegué a pensar ya que si era como una forma de echarme, pero por todo como el apego que tenía ese espacio, uno dice, no, pero yo no me quiero ir. Por la danza, por todo lo que igual hacíamos, es que nosotras, o sea, lo que hacíamos juntas era una cosa, a veces yo me salgo acá por la tangente un poquito, pero extraño mucho, por ejemplo, hay piezas, o sea, música, que cuando la bailábamos, lo recuerdo con una cosa que yo digo, creo que esos momentos en que todas nos conectábamos y sacábamos unas frases de movimientos súper geniales, pero bueno, sí. Cosas que extraño. Y bueno, esto ya por ese tiempo empezamos con toda esta
cuestión de la convocatoria de investigación. Yo sí me acuerdo que algo que mi corazón dijo un sí rotundo fue cuando mi papá me llamó y me dijo, van a cerrar las fronteras de buses a Pereira un tiempo, mientras se calma todo esto de la pandemia. Y yo no pensé, o sea, tanto que pensaba todo el tiempo, y en ese momento, o sea, como que la voz de mi papá, o yo no sé, fue como, sí, papi, o sea, por primera vez yo sentía como un impulso propio, como me quiero ir, no me importa qué pase. Yo siento que cuando yo recuerdo esa época, yo siento que apenas tú te fuiste a Pereira, yo te empecé a sentir como más distante, pero no solamente como porque no tenías como el mismo tiempo, sino yo sentía que estaba pasando algo, pero pues no. O sea, de verdad que yo jamás, jamás, o sea, a pesar de lo que les comento de la incomodidad que me daba, como esa necesidad de cercanía que era incómoda, yo jamás llegué a pensar que él tuviera como esos alcances, ¿sí? Eh, claro, yo decía, no estoy de acuerdo con el grito, no estoy de acuerdo, con un montón de cosas con respecto a lo pedagógico que yo no estaba de acuerdo, pero yo podía perfectamente meter las manos al fuego por ese señor y decir, él es incapaz de hacer esto, él sería incapaz. Y yo también. Perdón, yo siento que también, pues de mi parte, era tal el respeto que yo le tenía a ese señor, o podría decir ahora que más que respeto, pues miedo, que porque él se mostraba como una persona tan correcta, tan políticamente correcta, ¿sabes? Como que nunca iba a romper los límites de la moral, ¿sabes? Como que todo era súper Sí, perfecto en él y que es que era tal eso la se imagen. construyó, eso se construyó también a partir de invalidar todo lo otro. Exacto, entonces Vuelvo en a mi mente, desde la familia hasta los otros grupos de danza, o sea, le en mi encontrar mente cualquier pelo a la sopa. quería ser como él, quería llegar a ser algún día como él. Era como mi referente, mi primer referente. Hablaba como él, me pronunciaba como él. Era todo lo que él dijera y quería llegar a algún punto a poder como encajar en lo que él quería que yo encajara, ¿sabes? Mm. Entonces siento que todo ese imaginario nunca, creo que lo que menos se me pasaba por la cabeza era que él en algún punto fuera a sobrepasar los límites sexuales con una persona, Y bueno, porque mi familia, o sea, en parte, mi papá fue el que o sea, como que toda la pandemia y todo eso fue como que hizo que yo tomara una perspectiva. Lo que dice Pau, como que empecé a pensar diferente. Muy duro sí, porque realmente cuando bueno, hubo una sesión porque en esa investigación lo que un poco exponía Paula en el otro video de que, si esto lo escribió tal persona, entonces está mal, o sea, sin leerlo, así, comentarios así como despreciando como lo que uno aportaba a esa investigación y todo. Y bueno, una vez no me acuerdo de qué estábamos hablando, en todo caso es que yo me emperré a llorar porque eso también era normal, llorar en sesiones de vez en cuando. O salir a llorar. Entonces, salir, apagar el computador y ir a llorar. Y bueno, yo ese día estaba llorando y justo ese día yo estaba en la ferretería de mi papá. Entonces, yo otra vez hice lo mismo, apagué el computador, que ahí fue cuando me desaparecí del mundo, y yo dije, no, yo no quiero que mi papá me vea todo cada 2, 3 días llorando y aquí como sufriendo algo que, o sea, ahí por primera vez como que tuve pensamiento propio y dije, yo no quiero esto para mí ni para mi familia, o sea, como que fue la familia la que hizo como, no, no quiero que él me vea así, y, y no, o sea, que estoy, como que empecé a dudar, dije, no quiero más, y todo eso. Hago este video para apoyar el testimonio de mi compañera Luisa María Seguro. Cuando yo era parte de este colectivo de danza, era muy habitual que hiciéramos reuniones al final de las sesiones de entrenamiento, círculos de palabra, donde se hacían reflexiones de las sesiones o de lo que pasaba. En uno de estos círculos de palabra estábamos sentados en círculo y yo estaba sentada, no sé, en un ángulo donde podía ver bien al profesor al director y a mi compañera. Mi compañera estaba sentada al lado del profesor, del director de este grupo del cual ya hemos hablado bastante, y veo que el profesor mete su mano debajo de la camisa de mi compañera y le toca la espalda, le acaricia la espalda debajo de su camiseta. Este acto me parece eh, completamente extraño porque es un acto de cercanía íntimo que aparte se da como en un contexto de formación, en un contexto donde estamos aprendiendo, por no decir un contexto de aula, pero sí en un contexto de entrenamiento en danza. Y hay este acto donde él la toca, él toca su espalda por debajo de la camisa, y yo veía la cara de mi compañera, sentí que estaba incómoda, pero yo no dije nada, pues porque pensé que si ella lo permitía, pues era normal. Y normalicé esto que me hizo sentir incómoda a mí y que yo cuestioné.
por qué sucedía, pero vi este acto donde este señor le hace caricias para mí en un lugar inapropiado y como tal me pareció un acto totalmente inapropiado para el espacio y no dije nada, guardé silencio y hasta hoy lo estoy contando. Eh, bueno, yo creo que también podemos ir cerrando este video, siempre con deuda de decir muchas más cosas, pero también Sí, siempre con la invitación a que esto se hace con el objetivo de darnos un espacio que nos debemos aún como gremio, que es hablar de las violencias, hablar de lo importante que es no callar, de lo importante que es escucharnos, nuestro instinto, cuando sabemos que algo no anda bien, lo importante que es mantener nuestra red de apoyo, no permitir que sí, se quiebren nuestras redes de apoyo porque sí, pues son eso, ¿no? Como un sostén. Sí, es que eso te vulnerabiliza, o bueno, hace que todo tu vínculo sea solo una persona, y no puede ser así. Es como una relación tóxica, o sea, una claro. persona, eh, no sé, narcisista, dominante, impositiva y manipulador, te empieza a alejar de las personas hasta el punto de que tú solo lo tienes a él. Claro, y solamente crees en lo que esa persona dice. Mm, También siento que es súper importante esta cuestión de abrir la mente en el sentido de, si queremos que nos escuchen, debemos escuchar también, ¿cierto? Eh, y también, eso es que no sé cómo expresarlo, pero no puede ser unidireccional. Las cosas no pueden ser solamente de un solo lado. Eso, Em, Nada, pues nuevamente gracias por sí, las personas que vieron el video hasta aquí. Otra vez, muchas gracias por seguirnos en este caso. Nosotras pues no nos quedamos quietas porque nuestro objetivo es simplemente que se sepa lo que se tiene que saber, que esto salga a la luz y motivar que las personas que, en algún momento han callado alguna situación, pues que las vulneró. No sé, no hablo solamente ya de este espacio, sino en general. Que sepan que cada vez tenemos más apoyo y que cada vez es más viable para nosotros las mujeres hablar y nada, como agradecerte Lu, porque sé que no es no, fácil para nada mencionar estas cosas, la Pili, bueno, ya, no sé. sí, gracias a ustedes. No, y la verdad lo más, o sea, lo que puedo recoger así como más happy, más bueno de todo esto es como reencontrarnos, así sea por videollamada, Sí, porque de verdad sí, fueron años en los que ni el saludo. sí, exacto, sí. No, agradecerles de verdad. Yo siento que esto ha sido súper reparador también para mí. Yo también te agradezco, Lu, por atreverte a decir las cosas. Siento que no podemos callar más tiempo. Y de verdad, gracias, chicas, por ese amor también con el que nos hemos vuelto a reencontrar. Y pues esperemos que todo esto sea para mejorar, para que las cosas cambien un poco, ¿sabes? Y que sobre todo en nuestras vidas, que podamos fluir de otra manera, dejar de cargar con tanto silencio, con tantas cosas negativas y podamos salir adelante de una bonita manera. Nosotras no queremos dañar a nadie. O sea, en realidad lo que queremos es poder Sí, yo construir creo que algo lindo. lo más importante es como aprender a reconocer esas banderas rojas, o sea, esas agresiones sutiles, más allá de un Exacto, grupo, de una persona, es como en general, en la danza, en sí, cualquier grupo. exacto. Entonces siento que este es un acto también pedagógico de nosotras para el mundo, ¿sabes? Como para las otras personas, de verdad alertar a la comunidad y poder cada día tomar más conciencia como mujeres, como personas, como artistas y seguir creciendo desde un bonito lugar. Así que gracias de corazón y gracias a Un las personas abracito. también que nos gracias apoyan. chicas, gracias. Chao.